Como ya vimos en el video anterior acerca del sistema giroscópico, en la mayoría de aeronaves ligeras se tiene la siguiente configuración. La bomba de vacío proporciona succión para mover los giróscopos del indicador de actitud y el indicador de rumbo, mientras que el coordinador de virajes utiliza corriente directa del sistema eléctrico. Sin embargo, se debe aclarar que también existen otras configuraciones y el indicador de actitud también puede funcionar por medio de corriente directa. Habiendo dicho esto, pasemos ahora sí a ver en qué consiste este instrumento. El indicador de actitud, también conocido como horizonte artificial, es un instrumento que permite medir la actitud de la aeronave, es decir, la inclinación, con respecto al horizonte, en términos de cabeceo y banqueo. En términos simples, el banqueo hace referencia a la inclinación de las alas con respecto al horizonte, y podemos observar cómo se muestra este movimiento en el indicador de actitud. Mientras que, por otro lado, el cabeceo hace referencia a la inclinación de la nariz de la aeronave con respecto al horizonte, como podemos observar en este ejemplo. Ahora, aunque la indicación del instrumento es bastante intuitiva, veamos las partes del indicador de actitud. En primer lugar, podemos observar el avión en miniatura que tenemos en el centro. Este hace referencia a las alas de la aeronave. Después podemos observar el horizonte artificial, que es esta línea blanca, que separa la parte superior, que representa el cielo, de la parte inferior, que representa el terreno. Ahora, como podemos observar, el instrumento cuenta con diferentes marcas y escalas dentro de su carátula. Iniciemos con la escala de banqueo. Esta la podemos encontrar en la parte superior del instrumento, y el ángulo de banqueo actual que presenta la aeronave será marcado por el indicador de banqueo. En este ejemplo en particular podemos observar que la aeronave se encuentra con planos a nivel, es decir, que el ángulo de banqueo es de 0 grados. La escala cuenta con diferentes marcas correspondientes a 10, 20, 30, 45, 60 y 90 grados de banqueo a cada lado. Ahora, algo importante a tener en cuenta con respecto a esto es que el indicador da únicamente el ángulo de banqueo, es decir, el ángulo entre el horizonte y el eje lateral de la aeronave, como podemos observar en este caso. Aquí se puede apreciar que el indicador de banqueo se encuentra en la tercera marca de la derecha, indicando así un ángulo de banqueo de 30 grados. Es importante recalcar que este instrumento no indica si la aeronave está realizando un viraje o no, o qué tan rápido lo está haciendo, ya que el instrumento que usamos para eso es el coordinador de virajes. Habiendo aclarado esto, pasemos ahora con la escala de cabeceo. El ángulo de cabeceo que tenga la aeronave será indicado por este punto que se encuentra en la mitad del avión en miniatura. En este caso, como podemos observar, el punto se encuentra justo en la marca del horizonte artificial, indicando así un ángulo de cabeceo de 0 grados. La escala está diseñada de tal forma que las líneas largas corresponden a incrementos de 10 grados de cabeceo arriba o abajo, mientras que las marcas pequeñas corresponden a 5 grados. En este caso, nuevamente algo importante a tener en cuenta es que este solo indicará el ángulo de cabeceo de la aeronave, es decir, el ángulo formado entre el horizonte y el eje longitudinal de la aeronave, como se muestra en este ejemplo. Aquí el indicador de cabeceo se encuentra en la marca de 10 grados nariz arriba. Esto solamente nos indica que esa es la posición de la nariz de la aeronave con respecto al horizonte. Este instrumento no nos indica si la aeronave está ascendiendo o descendiendo, ya que eso lo determinará el indicador de velocidad vertical. Dicho esto, también debemos mencionar que existen diferentes tipos de diseños y modelos de este instrumento, tanto análogos como digitales. Sin embargo, a pesar de que tienen ligeras diferencias, el principio de operación es siempre el mismo. A continuación veremos algunos ejemplos de cómo se muestra la actitud de cabeceo y banqueo de la aeronave en este instrumento. En este caso, este instrumento nos está marcando un cabeceo de 0 grados y un banqueo de 18 grados a la izquierda. En este otro caso podemos observar un cabeceo de 8 grados arriba y un banqueo de 0 grados. En este otro ejemplo tenemos un cabeceo de 9 grados arriba y un banqueo de 10 grados a la derecha. En esta otra imagen podemos observar un cabeceo de 9 grados arriba y un banqueo de 20 grados a la derecha. Y finalmente en esta otra observamos un cabeceo de 2 grados abajo y un banqueo de 0 grados. Ahora, en todos estos ejemplos que acabamos de ver se utilizó un indicador de banqueo convencional. Sin embargo, algunos modelos de este instrumento incorporan lo que es conocido como un sky pointer.
Este básicamente es un indicador de banqueo que apunta siempre hacia arriba, mientras que la carátula es la que se mueve para indicar así el ángulo de banqueo. Ahora, este diseño implica que el indicador de banqueo se mostrará al lado contrario del sentido del banqueo. Como podemos ver en este ejemplo, la aeronave está realizando un banqueo hacia la derecha. Sin embargo, el indicador se encuentra del lado izquierdo de la escala. Esta característica puede crear gran confusión en algunos pilotos, especialmente los que están acostumbrados a utilizar indicadores convencionales. Veamos específicamente cómo funciona un Sky Pointer. Aquí podemos observar entonces el indicador de actitud indicando un ángulo de banqueo de 0 grados. Ahora supongamos que el avión realiza un banqueo hacia la izquierda. Como podemos ver, el avión en miniatura muestra el banqueo hacia la izquierda de forma correcta. Sin embargo, el indicador de banqueo se encuentra del lado derecho de la escala, lo cual puede crear confusión. Y lo contrario sucede cuando realizamos un banqueo hacia la derecha. En este caso, el indicador se mostrará en el lado izquierdo de la escala. Ahora, la clave para poder evitar confusiones con este tipo de instrumentos es usar el indicador de banqueo solo para determinar el ángulo de banqueo, no para determinar el sentido, ya que para eso debemos utilizar el avión en miniatura. Ahora, otra característica con la cual cuentan algunos indicadores de actitud, especialmente los fabricados en Estados Unidos, es una perilla de ajuste. Esta permite ajustar el avión en miniatura con respecto al horizonte del instrumento, de acuerdo al punto de vista del piloto o la actitud de la aeronave al volar en vuelo recto y a nivel. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se mueve el avión en miniatura en el instrumento al mover la perilla. Ahora, un problema con esto es que un mal ajuste del avión en miniatura puede causar problemas de interpretación de la actitud real de la aeronave, especialmente volando en condiciones IMC o de noche. Es por este motivo que algunas autoridades de aviación civil como la europea EASA han decidido prohibir o restringir el uso de instrumentos con esta perilla. Sin embargo, a pesar de esto, hay muchas aeronaves en la actualidad que cuentan con esta funcionalidad. Así que una pequeña regla que se debe seguir es que este instrumento solo debe ser ajustado en tierra o volando en condiciones visuales en vuelo recto y a nivel, de tal forma que se tenga la certeza que el avión en miniatura está correctamente ajustado con el horizonte. Otro componente con el que cuentan muchos indicadores de actitud es una bandera roja que es visible cuando el instrumento no está funcionando correctamente, indicándole hacia el piloto que no debe utilizar el instrumento. Ahora, hasta este punto hemos visto los componentes del instrumento y cómo interpretarlo. Pasemos ahora a ver cómo funciona internamente. Como ya dijimos, el indicador de actitud utiliza el principio giroscópico de la rigidez en el espacio para medir la actitud de la aeronave. Este instrumento incorpora un giróscopo vertical de tal forma que el plano de rotación del giróscopo es paralelo al horizonte real. Aparte de esto, debemos decir que el giróscopo cuenta con los 3 grados de libertad, es decir que puede rotar libremente en sus 3 ejes. Esto implica entonces que, una vez alineado con el horizonte real, el giróscopo permanecerá rígido en el espacio, independientemente del movimiento de la aeronave. Es por esto que es una excelente referencia para medir la actitud con respecto al horizonte. Veamos a continuación en detalle cómo se dan las indicaciones de cabeceo y de banqueo. Iniciemos por el cabeceo. En la parte derecha tenemos la carátula del instrumento como tal, y en la parte izquierda observaremos el instrumento desde un lado. Dentro de este entonces tenemos el giróscopo vertical, que en este caso está indicando un ángulo de cabeceo de 0 grados. Ahora supongamos que iniciamos un cabeceo arriba. En este caso, tanto el avión como el instrumento como tal van a cabecear hacia arriba, mientras que el giróscopo permanecerá estático alineado con el horizonte real, de tal forma que en este caso el instrumento muestra un ángulo de cabeceo de 15 grados. Contrariamente, si se realiza un cabeceo abajo, en este caso el avión y el instrumento van a cabecear hacia abajo mientras el giróscopo permanece rígido, de tal forma que se puede medir el ángulo de cabeceo, que en este caso es de 20 grados nariz abajo. Pasemos ahora a ver la indicación de banqueo. Aquí vamos a observar el instrumento únicamente desde la parte frontal. Aquí tenemos entonces el giróscopo que permanece rígido. En este caso, al realizar un banqueo a la derecha, el avión y el instrumento giran a la derecha, mientras que el giróscopo permanece rígido, de tal forma que se puede medir en este caso un ángulo de banqueo de 30 grados.
Un pequeño dato adicional es que el indicador de banqueo de este instrumento en particular es un sky pointer, es decir que aunque el banqueo es hacia la derecha, el indicador está del lado izquierdo de la escala. Ahora, lo mismo sucede si realizamos un banqueo hacia la izquierda. El avión y el instrumento van a rotar hacia la izquierda, mientras que el horizonte artificial permanece estático, mostrando un ángulo de banqueo de 30 grados a la izquierda. Ahora, aunque este instrumento es una excelente fuente de información para conocer la actitud de la aeronave de forma rápida y precisa, este cuenta con ciertas limitaciones. Y es que aunque teóricamente el giróscopo tenga los 3 grados de libertad, en realidad este cuenta con topes mecánicos que evitan la rotación total. Esto significa que al presentar ángulos de cabeceo o de banqueo excesivos, los topes mecánicos van a evitar que el giróscopo continúe su rotación. Esto produce un efecto conocido como tambaleo, el cual hace que el instrumento quede inoperativo por unos minutos mientras se realinea con el horizonte. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que pasa si se exceden los límites de cabeceo o de banqueo en este instrumento. En los instrumentos más antiguos, estos límites típicamente son de un cabeceo de 60 grados o un banqueo de 100 grados. Mientras que en los instrumentos y giróscopos más modernos, los límites de cabeceo pueden llegar a ser de hasta 85 grados y no tener límites de banqueo. Otro fenómeno que podemos encontrar en este instrumento es la deriva giroscópica aparente. Y es que como sabemos, cuando se alinea un giróscopo, este tiende a mantenerse rígido en el espacio. Sin embargo, la Tierra no se mantiene estática. Esta gira a un ritmo de 15 grados por hora, de tal forma que el plano de rotación del giróscopo se va a desalinear progresivamente con respecto al horizonte en la Tierra. En un giróscopo vertical, como es el caso del indicador de actitud, este efecto es máximo en el ecuador y mínimo en los polos. Para ejemplificarlo, supongamos que nos encontramos en el ecuador en este punto amarillo. Ahora supongamos que el instrumento se enciende a las 4 de la tarde, de tal forma que el plano de rotación del giróscopo queda paralelo a la superficie de la Tierra. Ahora, si nos encontramos entonces en el ecuador, al cabo de una hora, es decir, a las 5 de la tarde, la Tierra habrá rotado 15 grados. Sin embargo, el giróscopo permanece rígido en el espacio, de tal forma que si medimos el ángulo entre el horizonte real y el plano de rotación del giróscopo, veremos un ángulo de 15 grados. Es decir, que en este caso, la indicación de actitud en el instrumento será incorrecta. Y más aún, si pasa una hora más, es decir, a las 6 de la tarde, la Tierra habrá rotado otros 15 grados, de tal forma que ahora el error es de 30 grados. Obviamente un indicador de actitud no puede permitirse tener este tipo de errores. La pregunta es entonces cómo hacemos para que el plano de rotación del giróscopo permanezca siempre paralelo al horizonte real. Pues bien, para eso se utiliza un sistema de control, y es que el giróscopo del indicador de actitud es un giróscopo terrestre, es decir que incorpora un sistema de control mecánico que usa la gravedad terrestre para mantener alineado el eje de rotación con el horizonte. En los instrumentos que funcionan por medio de una bomba de vacío, esto se hace por medio de veletas pendulares, mientras que en los instrumentos que utilizan corriente directa, esto se hace por medio de un motor de torque eléctrico. Aquí no vamos a entrar en detalle en cómo funcionan estos sistemas de control. Simplemente basta con saber que estos mantendrán el plano de rotación del giróscopo correctamente alineado. Ahora, para finalizar, algunos de estos instrumentos incorporan también una perilla de desacople, especialmente los instrumentos que utilizan corriente directa. Esta perilla permite desacoplar el giróscopo de la carátula, de tal forma que actúe como un giróscopo libre y no sufra el fenómeno de tambaleo en caso de exceder los límites de banqueo o cabeceo. Esto es especialmente útil en aeronaves acrobáticas, ya que de esta manera se evitan daños a los mecanismos del instrumento. Otra funcionalidad es que esta sirve también para realinear el giróscopo rápidamente con el horizonte en caso de que haya sufrido el tambaleo. Sin embargo, este realineamiento rápido solamente debe realizarse en tierra o en vuelo recto y nivelado.